Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Pique. Otro jueves más, una nueva cita con El Pique, el programa de Lancelot Televisión, que busca entretenerles, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de conocer de forma más profunda temas de interés y de controversia social. Como ya saben, El Pique pretende hacerles llegar cada jueves un tema de actualidad y controversia a través de dos protagonistas, nuestros dos invitados, que miran el tema en cuestión de distinta perspectiva. Se trata de hacerles 8 preguntas de 1 minuto cada una y réplica de medio minuto para el participante que interviene en primer lugar. Medidas contra la crisis. ¿Acierta el gobierno de España o el de Canarias? Este va a ser el tema de hoy y entramos sin dar más explicaciones en el mismo. Saben ustedes que estamos en medio de una enorme crisis económica que ha tenido entre sus peores consecuencias para los españoles y canarios, por extensión, una destrucción de empleo tan frustrante como histórica, que deja un paro en España cercano a los 5 millones de personas, en Canarias superan las 300.000 y en Lanzarote los 18.000 parados. Además, los gobernantes en general han empezado a meter la tijera y los recortes han sido una constante a lo largo de los últimos tiempos. También los enfrentamientos entre políticos de un y otro lado, de un y otro gobierno, de un y otro partido, porque no atacan de la misma manera lo que dicen que es imprescindible para volver a la senda del empleo y del estado del bienestar y abandonar esta asfixiante situación económica. Esta noche vamos a debatir sobre las medidas contra la crisis puestas en marcha por los gobiernos central y canario y como nuestros invitados, como corresponde al Pique, mantienen posiciones tan opuestas, la pregunta de hoy es: ¿medidas anticrisis acierta el gobierno de España o el de Canarias? Ya sé, quizás la pregunta fuera si realmente está acertando alguno con la que nos está cayendo todos los días, pero seguro que algo nos queda más claro cuando nuestros invitados se empeñen en desmejorar la posición de su contrario y resaltar la suya propia. Los gobiernos español y canario han mantenido a lo largo de los últimos meses un continuo enfrentamiento por los recortes multimillonarios en la financiación de la comunidad autónoma y la trascendencia de los mismos servicios tan básicos como sanidad, educación y servicios sociales, además de afectar a las inversiones de manera importante. Parece que hay diferencias conceptuales para afrontar el problema y esas diferencias son las que queremos analizar en el Pique de hoy. Ya conocemos el tema: medidas anticrisis acierta el gobierno de España o el de Canarias, y ya les presento a nuestros dos invitados. Para defender que es el gobierno de Canarias el que acierta y el español el que no atina, tenemos con nosotros al portavoz socialista en el Parlamento de Canarias y parlamentario por Lanzarote, Manuel Fajardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está el Parlamento? Pues en pleno funcionamiento, porque mañana tenemos el debate de las enmiendas a la totalidad que ha presentado el Partido Popular y el Grupo Mixto a la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que afecta a todos los canarios. Por otro lado, para defender el acierto del gobierno de España y atacar la política económica del gobierno de Canarias, tenemos con nosotros al parlamentario del PP por Lanzarote, Fernando Figuereo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches. ¿El Parlamento lo ve usted igual que Manuel Fajardo? Efectivamente, en plenos debates. Ayer tuvimos debates y mañana tenemos el siguiente debate, como ha anunciado Manolo. Conocemos ya el tema y a los invitados y empezamos el pique de hoy. Son 8 preguntas, las mismas para los dos invitados, que tienen 1 minuto para contestar cada uno y medio minuto de réplica aquel que interviene en primer lugar. Empezamos y lo hacemos siempre con una pregunta facilita que nos sitúe en este contexto. Además, ellos están acostumbrados a responder. No sé si siempre aciertan con la respuesta, pero en este caso, don Manuel Fajardo, ¿cómo define las medidas que está llevando a cabo el gobierno español por una parte y el gobierno de Canarias por otra? Bien, las medidas tanto del gobierno central como las medidas del gobierno de Canarias vienen en cascada. El gobierno central está obligado por la Unión Europea. Yo recuerdo cuando en la anterior legislatura se hablaba de que Zapatero no tenía la suficiente personalidad como para rebelarse contra las directrices que le mandaban la señora Merkel desde Alemania. Lo cierto es que el gobierno central ha tenido que tomar una serie de medidas con las cuales algunas de ellas nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, y el gobierno de Canarias, como consecuencia de esas tomas de medidas del gobierno central que afectan gravemente, y después lo explicaremos, al gobierno de Canarias y a sus presupuestos, pues han tenido que tomar también la suya. Las medidas no dejan contento, ni las medidas del gobierno central dejan contento a muchísima gente, y las medidas del gobierno de Canarias tampoco.
Sé que después vamos a hablar sobre la necesariedad o no de esas medidas, pero yo creo que es un tema de priorización. Hay medidas que no solamente son económicas, son medidas que tienen un gran trasfondo de carácter ideológico y político, y ahí es donde se marca la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Fernando Figueiredo, don Fernando Figueiredo. Sí, lógicamente no comparto la opinión de Manolo. Son medidas que las medidas que se están tomando a nadie les gusta. Son medidas vitales, necesarias, del todo necesarias por la situación económica en que nos encontramos. Yo entiendo que las medidas que toma el Gobierno central son medidas bien tomadas a la hora de intentar reducir el déficit, de bajar la estructura del Gobierno, no así las medidas que pretende tomar, y que lo veremos mañana, empezaremos mañana el debate del Gobierno de Canarias, toda vez que la simple subida de impuestos yo creo que no es la solución, no podemos dar o hacer recaer todo en los ciudadanos, sino que la propia administración la administración canaria debe de reestructurarse, debe hacerse muchísimo más pequeña, debe desaparecer la policía canaria, debe desaparecer la televisión para que no... ¿Réplica, Manuel Fajardo? No, a mí me sorprende porque yo no sé en qué no estás de acuerdo, porque yo no había iniciado ningún momento ningún reproche al Gobierno central. De todas maneras, a mí me parece bien los ataques preventivos por si acaso. De todas maneras, decirte, Fernando, con todo el cariño del mundo, que tú podrás estar de acuerdo con algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno central. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se amnistíe fiscalmente a los defraudadores que han llevado de este país cientos de millones de euros, que no han sido solidarios con el resto de los ciudadanos de España, y ustedes, en vez de castigarlos, los primen. Se acaba la primera pregunta, entramos en la segunda. Va a haber tiempo suficiente para ir profundizando. Ya incluso la segunda pregunta es: ¿qué es lo peor de las medidas que ha tomado el Gobierno central y qué es lo peor de las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias, Fernando Figueiredo? Ni unas ni otras medidas, las tomadas por el Gobierno central ni el Canarias, les gusta a nadie. Son difíciles de asumir, pero como ya se ha dicho anteriormente, hay que tomarlas. La situación del país es una situación crítica, es una situación que nos lleva a hacer un sacrificio por parte de todas las instituciones, ya sean estatales, instituciones provinciales. Pasa que yo sé que a Manolo no le gusta, la herencia recibida por el Partido Popular ha sido una herencia tremenda, es decir, el Partido Socialista se gastó muchísimo más de lo que podía, nos engañó, no solo a nosotros, sino a Europa, en cuanto a la existencia del déficit. En Fomento dejó 40.000 millones de euros de déficit, no se ha pagado la sanidad con un déficit de 15.000 millones, 24.000 millones se deben del sistema eléctrico, es decir, es una situación bastante grave y hay que asumirla y hay que hacer sacrificios por todos. Manuel Fajardo. Yo lamento que tengan que recurrir otra vez a la herencia de Zapatero, porque hay un vídeo que deberían de ver todos los ciudadanos que nos están viendo, en el que Rajoy dice que él nunca se vio a amparar en la herencia de Zapatero, sino que si lo elegían los ciudadanos lo que quería era dar soluciones y no contraer los problemas. Eso lo ha dicho Rajoy y eso lo hemos visto incluso en el Parlamento de Canarias. Tampoco voy a hacer reproches de calado al compañero Fernando Figueiredo, porque creo que los ciudadanos están esperando que los políticos demos soluciones, menos reproches y más soluciones. Por tanto, está la gente muy cansada de que nos estemos tirando los trastos cada 2 por 3 a cuenta de la situación política e intentar sacar rédito. Yo siempre he dicho que un partido que sea decente desde el punto de vista político no debe de intentar ganar las elecciones por la desgracia o por alguna crisis financiera. Yo nunca haría, y no ha sido desmentido, o nunca diría lo que parece ser le dijo Montoro a la señora Ana Oramas, cuando en mayo del 2010 le pidió a Ana Oramas que no apoyara al gobierno de Zapatero y le dijo que podía caer, y la Ana Oramas le dijo que caiga el gobierno, que después lo levantaremos nosotros. Réplica, Fernando Figueiredo. Evidentemente hay que hablar de la deuda recibida porque ahí está, pero también estoy totalmente de acuerdo, Manolo, contigo, que es el momento de unir los esfuerzos de ambos partidos. Es cierto que el Partido Socialista a nivel nacional no se le ve esa unión de esfuerzos, sigue con la crítica constante al gobierno, todo lo que hace el gobierno parece que está mal, pero la verdad es que lo que ha hecho el gobierno empieza a dar los resultados. Se agota la segunda pregunta, el tiempo correspondiente a esa réplica.
Y aunque el minuto es de libre disposición, sí me gustaría invitarles a que profundizasen en el seguimiento de la pregunta, que no se ensarcen en esa discusión meramente política, sino que ayudemos en este caso al telespectador a conocer las medidas y aquella valoración que ustedes hacen. Por ejemplo, Manolo, en esta tercera pregunta le preguntamos qué es lo mejor de las medidas tomadas por el gobierno español y por el gobierno de Canarias. ¿Somos capaces de destacar en un minuto alguna cosa buena en algún lado? Del gobierno de Canarias he de decir que lo mejor es que hemos intentado por todos los medios, los que forman parte del gobierno, nosotros apoyamos a ese gobierno en preservar de forma fundamental los servicios esenciales que tiene que prestar la comunidad autónoma, a saber educación, sanidad y servicios sociales. Y en un escenario muy adverso, porque resulta que el Partido Popular está gobernando a base de Real Decreto, principalmente. Entonces hay reales decretos que conoce Fernando y conoce toda la ciudadanía que afectan al sector sanitario y al sector educativo. Esos decretos establecen un marco del cual las comunidades autónomas no nos podemos salir. ¿Por qué? Porque existe una amenaza cierta de intervención de las propias comunidades autónomas por el propio gobierno del Estado. De ahí que todas las comunidades autónomas tuvieran que comparecer hace poca fecha en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a nivel nacional, tuvieran todas que presentar un plan específico de financiación. ¿Para qué? Para que el Estado le diera el visto bueno. Al Estado le dio el visto bueno al plan específico de financiación de la Comunidad Autónoma Canaria. Fernando Figuereo. Cuanto a las medidas de Canarias, no se puede hablar porque es que no han tomado ninguna. Tuvieron la oportunidad de tomar en su momento las medidas de adelgazar lo que era la administración, las fundaciones, las consejerías del gobierno y no lo han hecho. Tuvieron la oportunidad de privatizar o tienen la oportunidad de privatizar la Radio Televisión Canaria, no lo han hecho, siguen gastándose una ingente cantidad de dinero en la Policía Canaria y no lo han hecho. En cambio, las políticas del gobierno central yo creo que empiezan a verse los resultados. Vemos como las pymes, las pequeñas empresas ya han empezado a cobrar el dinero que las administraciones municipales insulares les debía. Pronto, en estos momentos, en las próximas semanas, a finales de esta semana, empezarán a cobrar los acreedores de las comunidades autónomas y no nos podemos olvidar que en el primer trimestre ya ha habido las comunidades han tenido un déficit cero debido a las políticas que ha hecho el gobierno de la nación. Réplica, Manuel. Las comunidades no han tenido déficit cero, Fernando. Las comunidades de ustedes, las del Partido Popular, y lamento entrar en esta dinámica, pero tengo que recordarlo, ocultaron el déficit. Lo ocultó la Comunidad de Madrid, lo ocultó la Comunidad Valenciana y lo ocultó la Comunidad de Castilla y León, y lo ocultaron de forma deliberada. En primer lugar. En segundo lugar, hay medidas del Gobierno Central que efectivamente se han tomado. El día 1 de julio, cuando los pensionistas que nos están viendo vayan a comprar alguna medicina, se darán cuenta de la medida que tomó el Partido Popular, encareciendo las medidas. Y todos los que estamos aquí sentados nos va a pasar lo mismo. Entramos ya en la cuarta pregunta. Nos han contado cuáles son, según ellos, de forma muy somera también es verdad, cuáles son las mejores y peores medidas. Ahora, la pregunta, Fernando, es si son necesarias, si son imprescindibles tomar estas medidas que son realmente angustiosas para el pueblo. Yo creo que sí, bueno, y en eso coincidimos todos. Son medidas totalmente necesarias. Podemos discutir en que sean unas u otras medidas, como es lógico, pero las medidas había que tomarlas si no queríamos que la Unión Europea interviniera en nuestro país. Lo cierto es que esta situación nos ha abocado a tomar unas decisiones que a nadie nos gusta, pero vuelvo a decir, creo que son del todo necesarias, y lo que sí que tenemos que hacer es el esfuerzo, no solo las administraciones, no solo los políticos, no solo la ciudadanía. Yo creo que no basta que lo haga uno, no basta que lo haga otro, sino que todos juntos debemos hacer ese esfuerzo, y sobre todo en este momento yo creo que todos los partidos políticos, como decía antes, nos tenemos que unir, porque si España es un gran país, tenemos un gran potencial, y yo creo que entre todos lo sacaremos adelante. Manuel Fajardo. Algunas medidas han sido necesarias, efectivamente, adoptar. De hecho, el Partido Socialista ha acordado dentro del seno de su grupo parlamentario el apoyo, y lo ha dado Rubalcaba expresamente, a las medidas que tienen que ver sobre todo con la política exterior, el apoyo al gobierno en cuanto a esa lucha, entre comillas, que tiene contra la Unión Europea para que se flexibilice los objetivos de déficit que tiene marcado para España, porque de seguir apretando como está apretando Merkel a España, termina ahogando a España. Y el problema es que el Estado central terminará ahogando a las comunidades autónomas, y el problema es que el ciudadano terminará siendo ahogado.
Por tanto, algunas de ellas son necesarias y otras totalmente innecesarias, ¿no? Con independencia de las contradicciones, no voy a subir impuestos, lo primero que hacen es subir impuestos, no voy a subir el IVA y se va a subir el IVA, un día lo que se llama rescate no se puede llamar rescate, sino de forma eufemísticamente se llama préstamo con condiciones muy favorables a la banca española, etcétera. Pero esas son discusiones que nos podían llevar muchísimo tiempo. Son algunas de ellas necesarias y otras innecesarias. Por ejemplo, la amnistía fiscal, vuelvo a repetir, es totalmente innecesaria. ¿Réplica? Lo que es evidente es que no estamos ante un rescate de España, es una ayuda al sector bancario. El dinero no lo recibe nuestro país directamente, sino lo recibe el sector bancario a través del FROB y lo tendrá que devolver, con el pago de los intereses pertinentes, pero no lo tiene que devolver el Reino de España, sino el sector bancario. Evidentemente, yo sé que el logro que se ha logrado, y valga la redundancia, por parte del Partido Popular, por el presidente, no te va a gustar, pero es así. Se acaba el tiempo, se acaba también la primera parte, las primeras 4 preguntas con las que enfocamos este debate de las medidas contra la crisis. ¿Acierta el gobierno de Canarias? ¿Acierta el gobierno español? Vamos con la 5ª pregunta y nos vamos a acercar al problema de Canarias, que preocupándonos todos, porque al final todos dependemos de todo, nos interesa también lo más cercano y nos interesa también, Manuel, saber si se puede afrontar una crisis de estas dimensiones desde la confrontación. El gobierno de Canarias y el gobierno español mantienen una tirantez importantísima desde que tomó forma el nuevo gobierno español. ¿Se puede realmente responder de esa manera? ¿Se es realmente consciente de las dificultades que tiene Canarias? No se debe confrontar entre gobiernos, no debe de haber confrontaciones, y menos dentro de gobiernos legítimamente elegidos y democráticamente elegidos dentro de un mismo país, el gobierno central y el gobierno de la comunidad autónoma. Debería de bajarse ese nivel de tensión que hay. Podríamos entrar, Manuel, a discutir de quién es la culpa de que pudiera existir o de que se haya dado esta situación, si es de Soria, si es de Rivero, si es del gobierno central, si es el gobierno Canarias. Pero yo creo que eso debemos de pasar página, debe de haber colaboración entre el gobierno central y el gobierno de Canarias, y el gobierno central, yo entiendo con todo el respeto y sin ánimo de ofender a nadie, debe de considerar las especificidades que tenemos los canarios, que nos hacen diferente como territorio fragmentado y con un hecho insular que es innegable al resto de los ciudadanos del Estado español. Porque lo que para ellos puede parecer un lujo, para nosotros es una necesidad. Para ellos puede parecer un lujo el que tengamos un aeropuerto en El Hierro, y para nosotros es una necesidad. Evidentemente a nadie le gusta la confrontación, pero la confrontación tiene nombre y apellidos, que es el nombre de Paulino Rivero. Paulino Rivero ha intentado buscar la confrontación siempre a todas luces para desviar la atención de lo que realmente ocurre en Canarias, y lo que ocurre en Canarias no es otra cosa que somos la comunidad autónoma con más paro de España. Somos la comunidad autónoma que, mientras que el resto de las comunidades autónomas crece en la contratación, crecen los contratos indefinidos, aquí en Canarias no ocurre. Señor Rivero se está más preocupado por problemas internos de su propio partido, como este fin de semana tienen su propio congreso. El PSOE también está enfrascado en los congresos en su congreso que se celebrará en julio, y realmente no se están dedicando a gobernar. Necesitamos que haya ese entente, eso está claro. Réplica. Lamento mucho que hayas entrado en esa dinámica, Fernando, de dar nombres y apellidos. Yo no quería. De todas maneras, decirte y recordarte, en primer lugar, que la misma Televisión Canaria de la que hablaste antes, la que ustedes mantenían cuando gobernaban con el Partido Popular, la misma Policía Autonómica la crearon ustedes gobernando con Coalición Canaria, con Coalición Canaria y Partido Popular. Los viajes que hace Rivero en el helicóptero los hacía cuando gobernaba con ustedes, y algunos de ustedes del Partido Popular venía en ese helicóptero a Lanzarote a alguna romería. Por tanto, yo creo que es mal el camino el que has elegido. Entramos en la sexta pregunta y cambiamos de cariz y vamos a profundizar un poquito más en estos problemas. Sabemos que los recortes han afectado de forma bastante significativa a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, 3 ejes esenciales en la cotidianidad
de un país desarrollado. En cambio, se tiene la impresión, por ese mismo pueblo que soporta esas estrecheces, que no se afronta el reto de hacer que contribuyan de la misma manera a las grandes fortunas. ¿Por qué, Fernando? Vamos a ver, yo creo que las grandes fortunas también están castigadas en la reforma. Yo creo que no es así como usted dice. Afecta a todos y por igual. Yo creo que la reforma financiera y tributaria que se ha efectuado así lo consta. Lo cierto es que ahí esencialmente lo que es la sanidad, la dependencia y todo esto es cierto que a nadie nos gusta que se haya tocado. Lógicamente estamos en una situación de crisis. Lo que pasa es que yo creo que han sido antes de la crisis ya, o desde que ha tomado este gobierno posesión, ya ha sido mal llevada tanto la sanidad como la ley de dependencia. Por ejemplo, que nos acaban de poner una multa en el 2011 de 1.600.000 euros por aplicarla mal en Canarias. Yo creo que es falta de responsabilidad y de profesionalidad del gobierno actual. Manuel Fajardo. Yo me quedé sorprendidísimo. Si la multa la pusieron por el periodo en que ustedes gobernaban con Coalición Canaria. Hombre. Pero si ustedes nunca han creído en la dependencia, Fernando, yo creo que para ganar credibilidad hay que reconocer los errores y hay que ser autocrítica. Zapatero pasó unas elecciones y las perdió. ¿Por qué? Porque precisamente no adoptó algunas medidas que desde el punto de vista socialista tenía que haber adoptado. Por ejemplo, las grandes fortunas, que no es cierto que se las haya tocado. No hemos creado nuevos tramos para las grandes fortunas, porque el tramo máximo del impuesto de renta de personas físicas sigue siendo el mismo. Por tanto, no es verdad. Hay que reconocer los errores. Tú estás diciendo el tema de la dependencia. Ustedes nunca han creído. De hecho, cuando llegaron al gobierno, lo primero que han hecho es prácticamente desmantelar la aplicación de la ley de la dependencia con una baja tremenda. Y yo no estoy de acuerdo, lo que pasa es que son diferentes ideas. Mira, lee la prensa de hoy, en Galicia los alumnos van a estar los alumnos de 6 a 12 años en las mismas aulas. En Canarias no va a pasar eso, la diferencia que hay es que en Galicia hay un gobierno del Partido Popular y en Canarias un gobierno que participa del Partido Socialista. Réplica. Sí, Manolo, ha dicho una verdad. El señor Zapatero no tomó ninguna medida. Y si las hubiera tomado, a lo mejor la situación en que se encuentra nuestro país no hubiera llegado a cómo está. Yo creo que ya el Gobierno de la Nación ha dicho es que llevamos un retraso de 3 años. Y es verdad. Se negó la crisis, estábamos en la Champions, aquí Europa va a depender de España y luego parece ser, como está ocurriendo, que España depende de Europa, por desgracia. No sé, hay que ser un poco sinceros. Un poco no, hay que ser entramos en la séptima pregunta. Ya saben ustedes que les asigné 1 minuto por pregunta y medio minuto de réplica. Tienen que atenerse a ese tiempo y tienen que hacerlo lo mejor que sepan y quieran. Ahí tienen la absoluta libertad. Yo en ningún momento les corto, por lo que les invito a que cumplan a rajatabla ese tiempo. Yo no es que quiera ser más riguroso que el presidente del Parlamento, pero aquí hay unos tiempos que espero no pasarme yo tampoco. La propia administración plantea la necesidad de hacer una serie de recortes, pero no se reestructura. Tiene sus propios excesos que no es capaz de controlar. En Canarias realmente es necesario, Manuel, tener 88 municipios, tener 7 cabildos, tener una administración autonómica con doble planta. Es necesario que se presten servicios en una isla por el cabildo y por la propia administración. No hay forma de adelgazar en tiempos de crisis y por a veces eficacia también administrativa esa estructura. Bien, yo creo que en la propia democracia, el propio sentido de la democracia nos permite hablar de todos los temas, de todos estos temas. No hay ningún tema que debe de ser tabú en la democracia española. Por tanto, existe la posibilidad de hablar del adelgazamiento de la administración mediante la única fórmula que existe, que es, en primer lugar, aquí en Canarias estamos trabajando en un texto legal para intentar evitar las duplicidades y para intentar definir de forma muy concreta cuáles son las competencias municipales, cabildicias y autonómicas y evitar el doble gasto. Y también es cierto que existe una fórmula de abordar este tema, ¿no? Y esto es un tema apasionante, sobre todo el tema de la creación de los ayuntamientos, de la reducción de ayuntamientos, número de ayuntamientos, reducción de cabildos, reducción de
de comunidades autónomas. Pero esto no puede ser un concurso de ocurrencia, o sea, no puede salir el presidente o el secretario general de un partido, como salió aquí en Canarias, diciendo que los cabildos tienen que desaparecer. Al día siguiente, la presidenta insular de un partido de aquí en Canarias, de Tenerife, diciendo que la comunidad autónoma. Esto hay que hacerlo con sosiego y con mucho consenso. Fernando. Sí, una administración, una competencia. Es cierto totalmente que chocan las administraciones con las competencias. Yo no soy partidario en este momento de lo que es reducir los ayuntamientos. Yo creo que quizás sí haya que reducir el número de concejales de cada uno de los ayuntamientos. Creo que lo que hay que hacer es mancomunar servicios que en estos momentos están diversificados. Un ayuntamiento que es colindante al otro puede perfectamente mancomunar dichos servicios. Estoy completamente de acuerdo con Manolo que no se puede ir a la ligera. Esperemos que entre la ley vamos a intentar adelgazar lo que es toda la administración. Vamos sobre todo a esa maraña administrativa donde para pedir un permiso hay que pedir el mismo permiso a 10 administraciones diferentes, es decir, una administración, una competencia y darle mayor fluidez a lo que es la administración de la comunidad autónoma y la municipal. ¿Réplica? Sí, decía lo anterior porque no, la crisis económica no puede servir de coartada para intentar limitar la representación de los ciudadanos a través de sus representantes democráticamente elegidos, ¿no? Por tanto, cualquier estudio serio sobre la reducción de la administración, el número de concejales, como dice Fernando, tendrá que hacerse a través de la modificación de la Ley de Régimen Electoral General, que es el que establece el número de concejales por número de habitantes, y habría que ver si hay que revisar los parámetros o no. Llegamos a la última pregunta. Ha pasado ya casi esa media hora que tenemos asignadas en Lancelot Televisión para acercarles un debate. En este caso hablamos de la crisis y de los recortes que ha aplicado tanto el gobierno de Canarias como el gobierno español, y nos ponemos sobre la mesa e intentamos contrastarlo, en este caso con el portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Manuel Fajardo, y con el diputado por Lanzarote, por el PP, Fernando Figueredo. Llegamos a la última pregunta. Y tenemos la impresión, Fernando, de que el reajuste es necesario para todo Canarias, pero ¿realmente se trata en estos reajustes a todas las islas por igual? ¿Corremos el riesgo de que en este momento donde no hay dinero para todos, que nunca lo ha habido porque siempre se ha quedado gente insatisfecha a la hora de repartir los presupuestos, pero en estas situaciones donde es mucho más difícil cumplir incluso con los compromisos de los partidos, se está marginando unas islas frente a otras, se sigue manteniendo más de lo que les corresponde en las islas mayores? ¿Corremos ese riesgo de una doble insularidad agravada por la situación? Yo creo que no. Yo creo que realmente la crisis la estamos padeciendo por igual todas las islas, tanto capitalinas como no capitalinas, las llamadas no capitalinas. Yo realmente creo que los recortes han sido, se están aplicando por igual a todos y cada uno. Es cierto también que la cesta de la compra puede ser mayor en las islas no capitalinas que en las islas capitalinas, pero realmente yo quien creo que tiene la culpa de lo que de ese sobrecosto que pueda soportar por ejemplo Lanzarote, yo creo que son las propias instituciones de Lanzarote. Aquí no se han establecido las grandes empresas de supermercado, de establecimientos alimenticios, porque no se han aprobado los planes generales, porque no se han aprobado los planes municipales, y yo creo que la culpa de todo ello lo tienen las propias instituciones de Lanzarote, que primero no se ponen de acuerdo entre sí y luego no son lo suficientemente reivindicativas cara al gobierno autonómico. Manuel Fajardo. No estoy de acuerdo. Yo creo que yo no voy a demonizar ni a culpabilizar a las instituciones de Lanzarote. Pueden tener sus fallos, efectivamente lo han tenido. Puede haber fallos en cuanto a la hora de tramitación de planes, etcétera. Yo creo que hay que ser responsable y hay que ser autocrítico. Hay mucha culpa, la tenemos los parlamentarios canarios, que muchas veces se han antepuesto el interés partidario al interés de la isla, y no hemos logrado nunca la unidad, Fernando, de reunirnos los 8 parlamentarios y plantar cara al gobierno de la región. 18 años y 4 meses estuvieron gobernando ustedes, nosotros los invitamos y no lo han hecho. Yo estoy intentando por todos los medios, porque la pregunta tiene su miga, o sea, no se han empezado todavía no sabemos cómo va a afectar los recortes a Lanzarote, porque ahora habrá que sentarse y saber cómo se va a aplicar isla a isla el recorte que pueda haber con respecto al presupuesto que hemos aprobado. De todas maneras,
Yo hago una llamada a la unidad de los 8 parlamentarios de Lanzarote. Nosotros nos mojamos más que ustedes están en la oposición, y espero que don Óscar Luzardo por fin haya presentado esa enmienda y se la hayan aprobado en el Senado. ¿Réplica? Bien, no entiendo lo que viene lo último de Óscar Luzardo, porque estamos hablando del Parlamento de Canarias. Ahora bien, estoy completamente seguro que la habrá presentado. Bien, lógicamente tenemos que unir todas nuestras fuerzas para llegar a ese consenso y poner a Lanzarote donde realmente se merecen esos presupuestos que ya dijimos en su momento que no se tenían que haber aprobado, sino que se tenían que haber dejado en la mesa hasta hoy, hasta que ver cuál iba a ser la reducción a nivel nacional para haberlos aprobado. Hasta aquí hemos llegado hoy con este tema, medidas contra la crisis. ¿Acierta el Gobierno de España o el de Canarias? Yo espero que por lo que nos toca acierten los dos, acierte alguno, o por lo menos que por una vez tengan una equivocación que nos beneficie, que acierten aún sin querer. Aquí hemos tenido a dos personas representativas del sentir político y social de Canarias, son representantes por elección popular de estas islas y son los dos por representación de Lanzarote. En este caso, Manuel Fajardo, además de ser parlamentario por Lanzarote, es el portavoz socialista, y le agradecemos el que haya estado con nosotros hoy aquí en El Pique. Gracias a ti, Manuel, por la invitación. Y también se lo agradecemos a Fernando Figuereo, que es parlamentario por Lanzarote del PP. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí. Muchas gracias, buenas noches, y ya le digo que el presidente del Parlamento es más permisivo en el tiempo que usted. Y yo espero que después de la victoria de España, que yo ya adelanto, espero que se pueda disfrutar también del Pique. Digo que adelanto porque lo grabamos antes de ese partido que se celebró hace ya una horita para ustedes cuando lo estén viendo, pero es que nosotros también queríamos ver ese partido y no queríamos perdernos el Pique. Espero que ustedes hagan lo mismo, y ya saben que además en Lanzarote Televisión, si no lo ve el propio jueves, lo puede ver el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, porque otra cosa no, pero lo repiten. Muchas gracias, hasta el próximo jueves.